Lactante de 9 meses con tiempo de enfermedad de 16 días. Presenta deposiciones sueltas, sin moco, sin sangre, en pequeñas cantidades, en número de 3 a 4 por día, sed normal. Hace 2 días se agrega fiebre no cuantificada. Al examen físico, despierto, activo, mucosas húmedas, sin signos del pliegue, signo de pliegue negativo. ¿Qué tipo de diarrea tiene? ¿Es una diarrea disentérica? No, porque dice diarrea sin moco, sin sangre. ¿Es una diarrea acuosa sin deshidratación? ¿Es diarrea aguda, acuosa, sin deshidratación? Fácil, ¿no? Tan solo por el día nada más lo sacan. 16 días tiene de diarreas. Habíamos mencionado que diarrea persistente es aquella diarrea que tiene más de 14 días. Y la única alternativa es la E. Entonces, diarrea disentérica sin deshidratación es, ya hemos dicho, es con moco, sangre, pujo y tenesmo, y habitualmente es menos de 14 días. Una diarrea acuosa sin hidratación es, ya habíamos mencionado, sin moco, sin sangre, menos de 14 días. Una crónica con deshidratación, las crónicas son diarreas que tienen más de 30 días. Acuosa sin deshidratación, ya hemos mencionado que es diarrea sin moco, sin sangre y con menos de 14 días. Persistente sin deshidratación es diarrea cuyo tiempo de duración es mayor de 14 días pero menor de 30. ¿Ya? El agente más frecuentemente involucrado en las diarreas persistentes en niños son los parásitos, ¿no? A la cabeza la giardiasis. Probablemente tenga una giardiasis. Niño de 3 años desde hace 3 días presenta diarreas con moco 7 veces al día y vómitos 3 a 4 veces al día. Al examen físico 13 kilos. Frecuencia respiratoria 54, frecuencia cardíaca 150, mal estado general, letárgico, ojos hundidos, signo de pliegue positivo, mucosas secas, politiraje y llenado capilar lento. Respiratorio, encuentran crepitantes bivasales. ¿Cuál es la primera medida recomendada? O sea, lo primero que tenemos que saber es el diagnóstico. ¿Qué tiene este niño? Es un niño con diarreas y vómitos. Y al examen físico lo encuentran letárgico, con llenado capilar, hipoactivo, ojos hundidos, signo del pliegue, mucosas secas. ¿Qué tiene? ¿Qué grado de deshidratación? Severa, ¿no? Ese es un paciente con deshidratación severa, y habitualmente los pacientes pediátricos que vienen con deshidratación severa vienen en shock, ¿no? A diferencia del adulto, que lo catalogan con shock y sin shock. Acá no, el pediátrico es con shock, todos están en shock. ¿Ya? Y algo muy importante en la deshidratación, en este caso, en la deshidratación severa, los signos de severidad. O sea, ¿qué nos orienta a decir que un niño tiene deshidratación severa? O sea, ustedes fíjense en 3 cosas. El llenado capilar, que debe tener más de 3 segundos, el que el paciente es hipotenso, y el trastorno sensorio. Si el paciente está letárgico o soporoso, ese paciente está de por sí en deshidratación severa y está chocado. Y esos 3 signos le van a ayudar. El resto de signos no les importa. Ojos hundidos, mucosa seca, signo del pliegue, no les importa. Solo estos 3 le deben importar como severidad. ¿Ya? Eso es para manejo. Entonces, esos son los signos que les deben importar. Y si ustedes ven en el anterior enunciado, este niño tiene 2. Llenado capilar prolongado y tiene trastorno sensorio, ¿no? Está letárgico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento habitualmente en niños es, primero, reponer el intravascular. ¿Cuál es la fórmula de reponer intravascular? Es poner cloruro de sodio o lactato Ringer 20 cc por kilo en bolos, ¿ya? Con un máximo de 3 bolos, ¿ya? Con eso ustedes lo que van a hacer es reponer el intravascular de un niño que viene en ese estado, ¿no? En ese enunciado que nos acaban de decir. Entonces, ante la pregunta que nos decían, este paciente tiene 3 años con 13 kilos, ¿cuánto sería el tratamiento? Sería cloruro de sodio 260. ¿Por qué? Porque es 20 por 13 serían 260, ¿no? Entonces es ponerle bolo de cloruro de sodio 9 por 1000, 260 cc. Una vez que ustedes ya repusieron el intravascular, entonces recién ahí van a comenzar a hidratar. Ojo que ahí todavía ustedes no han hidratado nada, solo lo han sacado del shock al paciente. ¿Ya? Lo van a hidratar con una solución al medio normal, con 100 cc por kilo de peso. En este caso con una solución al medio normal. ¿Y cómo hacen eso? Todo ese volumen, por ejemplo, en este niño, 13 kilos, 100 cc sería 1300, ¿no? O sea, 1300 cc le tengo que pasar ¿en cuánto tiempo? En 3 horas.
donde el 50%, es decir, 650 le tengo que pasar en la primera hora, 25% en la otra segunda y otro 25% en la tercera hora. Entonces, esa es la forma de hidratar a un paciente con deshidratación severa. ¿Ya? Nunca, a veces he visto que algunos lo que hacen es descontar los bolos de la dosis que les ha salido total de hidratación. Eso no es así. Ojo que el bolo de cloruro de sodio es para reponer el intravascular y como ya les mencioné, ahí todavía ustedes no han hidratado nada. Recién van a hidratar cuando hagan su fórmula, que es 100 cc por kilo. ¿Ya? Entonces ahí la respuesta era cloruro de sodio 260 cc. Ahora, ustedes me dirán, doctor, ¿por qué tres bolos? ¿Hasta cuándo le doy 3 bolos? O sea, porque eso va a depender, pues, ¿no? Porque va a depender del estado de shock que pueda tener el paciente. Le dan un bolo, si el paciente no mejora, le dan un segundo bolo, y si no mejora, el paciente nuevamente le hace el tercer bolo. Ahora, cuando ustedes deciden dar 1, 2 o 3 bolos, eso va a depender de los 3 signos de severidad que les ha puesto arriba. Si el paciente ya está bien perfundido, si el paciente ya no está hipotenso y el paciente ya pasó de la letargia a irritabilidad, entonces ya es un paciente que salió del shock. Y ahí recién lo van dejan de bolear y pasan a la hidratación. Ahora, si ustedes dan 3 bolos y no mejora, entonces el paciente no solamente está con shock hipovolémico, sino está en shock séptico. Ya ese es otro tema, ¿no? Pero la parte de hidratación en niños con deshidratación severa por DAI es de esa manera. Entonces ahí lo que habíamos mencionado es cloruro de sodio. Ahora dice, recién nacido de 7 días es traído por la madre a emergencia porque no lacta desde hace 12 horas y presenta deposiciones líquidas 4 oportunidades, además de convulsiones generalizadas hace 1 hora. Al examen físico la fontanera la encuentran deprimida, letárgico, glicemia de 60, calcio sérico de 9.6, potasio 3.4, sodio 120. ¿Qué solución le aplicaría para endovenosa inicialmente? O sea, estamos hablando que este paciente está letárgico, aconvulsionado, ¿no? No lacta, hipoactivo, ¿no? Es un neonato, pues 7 días. El neonato con una o dos deposiciones que sean francas, un rotavirus lo puede chocar. El neonato es muy delicado, sobre todo en diarreas agudas infecciosas, y hay que tener mucho cuidado. Este nano no ha lactado, por supuesto, no ha lactado, dice, y ya ha venido con estos análisis de laboratorio. Entonces, si ustedes ven, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una deshidratación de tipo... ¿Qué tipo? Severa, y hay. ¿Qué más? Hiponatrémica, ¿no? Hay deshidratación isonatrémica, hiponatrémica, hipernatrémica, ¿no? Esta es una deshidratación hiponatrémica porque tiene un sodio de 120, es paciente que se le va a tener, bueno, es un paciente ahí, como está mencionado, es un paciente crítico, que lógicamente le tenemos que poner catéter probablemente porque tenemos que levantarle el sodio y todo esto. Bueno, ¿cuál va a ser la solución que nosotros le vamos a infundir? Como es una deshidratación severa, hemos mencionado que la deshidratación severa es cloruro de sodio al 9 por mil. O sea, le tenemos que sacar del shock porque este paciente está en shock, está deshidratación severa. Ahí la respuesta sería solución al 9%, al 0.9%. Ya, ahora, lo que no va con esta pregunta es la isonatremia. Habitualmente los pacientes neonatos hacen deshidratación hipernatrémica, por si acaso. O sea, si lo establecemos bien a la lógica, habitualmente los neonatos hacen deshidratación hipernatrémica y no hacen hiponatrémica. Bueno, ese es el enunciado de esta pregunta, pues, ¿no? Pero de acuerdo a eso tenemos que darle solución salina al 0.9%. Esa sería la respuesta. Ahora dice, un niño de 1 año de edad que es llevado al centro de salud por presentar en un día 10 deposiciones acuosas, 5 vómitos. Al examen físico, peso de 12 kilos, ojos hundidos, mucosas oral seca, signo del pliegue positivo y letárgico. ¿Qué volumen de líquido venoso usted le administraría en la primera hora? Primero, ¿ante qué estamos? ¿Deshidratación moderada o severa? Severa, chicos. Acuérdense que el deshidratado moderado nunca les va a llegar letárgico. Les va a llegar irritable, lloroso y todo eso, pero el que viene letárgico de por sí ya se le cataloga como severo. Entonces, habíamos mencionado, de acuerdo a lo que habíamos dicho, era 100 cc por kilo, ¿no? Este nene pesa 12 kilos, 100 cc por kilo sería 1200. Dice, ¿cuánto ustedes le van a administrar en la primera hora? Habíamos dicho que era el 50%, es decir, 600.
La respuesta correcta ahí sería 600. Ahora, lactante de 8 meses de edad, con 8 kilos de peso y con deshidratación severa. Calcular el volumen de hidratación determinando la cantidad en las primeras 8 horas. O sea, les complicaron la vida de lo que les acabo de decir. Miren, esa es una pregunta que la han hecho el año pasado por si acaso, pero es una pregunta que en realidad, si hablamos de lo que se debe hacer, es una pregunta, o sea, eso no se debería hacer ya, ese tipo de hidratación que le están indicando ahí. Esta es una hidratación a doble goteo, ¿no? Que yo supongo que en sus hospitales lo deben haber visto, ¿ya? Pero eso ya no se debe hacer, porque la hidratación de doble goteo ha demostrado que no es tan efectiva como la hidratación rápida, que es lo que acabamos hace un poco en las láminas anteriores se lo acaba de poner. Pero bueno, tenemos que ceñirnos a la pregunta y resolverla. La hidratación a doble goteo se hace, bueno, uno es catalogarlo primero si es deshidratación leve, moderada o severa. Hablamos por kilo de peso, ¿ya? O por metro cuadrado. Aquí nos están hablando que el paciente tiene 8 kilos, o sea, tenemos que catalogarlo por kilo de peso. En menores de 10 kilos se cataloga por kilo de peso y en mayores de 10 kilos por metro cuadrado. Este es un niño que tiene 8 kilos, entonces tenemos que tomar el rango de por kilo de peso. Entonces, si es una deshidratación leve, según este tipo de hidratación hay que darle de 160 a 180 mililitros por kilo. Si no es hidratación moderada, de 180 a 200 por kilo. Si es severa, de 200 a 250 mililitros por kilo. Donde el 50% del volumen que le sale se lo van a pasar en 8 horas y el otro 50% se lo van a pasar en 16 horas. ¿Ya? Esa es la postulación de una hidratación que actualmente no se debería de hacer, ¿ya? Se los recalco porque es lo que actualmente todas las guías de atención que existen para diarrea aguda infecciosa, incluso de la OMS, indica cómo hidratar. Esto ya no debería de ponerse como enunciado. Entonces, si ustedes calculan deshidratación, hemos catalogado a nuestro paciente con deshidratación severa, entonces nuestro rango va de 200 a 250 mililitros por kilo, ¿no? Entonces nuestra preguntita dice 8 meses, 8 kilos. ¿Ya? Si le paso 200 por 8, 1600, ¿no? Las primeras 8 horas al 50%, 800. Ahora, usted me dice, doctor, pero puede ser 250, pero 250 tampoco le sale. 250 por 8 sale 2000, creo. ¿No? 2000 sale, ¿no? Entonces sería 1000, no hay la alternativa, ¿no? Ahí se tendrían que buscar a echar la alternativa, pues. Pero aquí es de 200 a 250, ahí sería la alternativa, la C, que sería 800, ¿no? Ok. Entonces ahí la respuesta sería la C800. Ahora, paciente de 8 años de edad que presenta desde hace un mes hiporexia, prurito anal intenso, sobre todo nocturno, que interrumpe el sueño. La presunción diagnóstica de parasitosis intestinal es debida a, bueno, eso es fácil, ¿no? El parásito que produce prurito anal, que produce hiporexia, el niño no duerme bien, hace bursismo, es el oxiuro, ¿no? Enterovirus vermiculares. Entonces ahí la tenia habitualmente ocasiona dolor, eliminación de proglótides durante la defecación, es una sensación desagradable, lo manifiestan, ¿no? Que es al momento de la defecación el paciente va a tener ese tipo de eliminación, ¿no? De una sustancia gelatinosa. La yardia habitualmente va con dolor abdominal que cursa con diarreas osmóticas y muchas veces persistente. El ascaris habitualmente ocasiona dolor abdominal recurrente, es el que te ocasiona dolor, el niño se queja, hay la historia de que el niño se queja de dolor cada cierto tiempo. Cursa con estreñimiento, a veces, ciertas veces, a veces con diarreas. Y en la eliminación por heces pueden encontrar parásitos que van de 10 a 20 centímetros de longitud. La trichuras habitualmente produce dolor abdominal que va asociado a diarreas con moco y sangre. Y lo característico de la trichura es que produce prolaxo rectal. ¿Ya? Entonces ninguna de ellas hasta ahora va con el enunciado que nos han dado. Y el enterovirus produce prurito anal intenso, a predominio nocturno, bruxismo e hiporexia. Entonces ahí el diagnóstico sería hiporexia.
Niña de 6 años cuya madre refiere que ha observado en las ropas interiores descensos, manchas incoloras, con prurito vaginal y anal desde hace 15 días. La causa más frecuente de la vulvovaginitis será oxiuros, ¿no? ¿Por qué? Porque las tricomonas habitualmente es por contacto sexual, pues, ¿no? En niñas no se da eso habitualmente. Virus que te dé una vulvovaginitis, no se ha reportado vulvovaginitis por virus, ¿no? No hay la evidencia de que haya virus que produzcan este tipo de cuadros. Oxiuros produce vulvovaginitis con secreción vaginal, a veces transparente, e incluso a veces puede llegar a ser secreciones verdosas con prurito intenso a nivel vulvar y anal. ¿Ya? Es frecuente y el mecanismo es porque ya saben ustedes que cuando el oxiuro hembra está fértil, comienza a depositar los huevos alrededor del ano y luego se vuelve a meter, pues ahí en ese interín es que pasa hacia la vaginita de las niñas y contamina la vagina, ¿ya? Entonces ese es el mecanismo por el cual el oxiuro te puede hacer todo un cuadro de vulvovaginitis. Alteraciones nerviosas habitualmente no desencadena secreciones vaginales, pues, ¿no? La candidiasis ocasiona secreción vaginal blanquecina con prurito y eritema vulvar. Bueno, no es la característica de lo que nos han mencionado. Oxiurasis sería en este caso el diagnóstico. Niña de 11 meses con un diagnóstico de oxiurasis. ¿Cuál es la dosis de albendazol para el tratamiento completo? 18 meses. 100 miligramos una sola dosis, repetir 30 días, 100 miligramos 2 dosis, repetir 8 días, 200 miligramos una sola vez, repetir 2 semanas, 400 miligramos. Las dosis en niños, bueno, ahí la respuesta es la C. Acá está lo que les digo. El tratamiento de la oxiurasis tenemos varias alternativas. Mebendazol, ¿ya? La dosis va de 100 miligramos, dosis única, y se repite a las 2 semanas. Tiene un 95% de efectividad. El albendazol, 200 miligramos, ¿ya? En menores de 2 años y en mayores de 2 años 400 miligramos. En dosis única y repetir en 2 semanas. Tiene un tratamiento una efectividad de 100%. El Pomarote de Perantel, 11 miligramos por kilo, con una dosis única, te da 90% de efectividad, y la ivermectina, le puedes dar 200 microgramos por kilo, en 2 dosis, en intervalos de 10 días, y también te da una erradicación del 100%. Entonces acá la respuesta es albendazol, 200 miligramos, y repetir en 2 semanas. Que era la respuesta C, creo. La dosis pediátrica de 15 miligramos por kilo día del metronidazol oral en el tratamiento de la yardiasis se debe administrar durante ¿cuántos días? O sea, la yardiasis con metronidazol, ¿cuántos días necesita? 8 días, 5 días, 10 días, 15 días, 12 días. Para ver, el tratamiento de la yardiasis. Habitualmente lo que usamos es metronidazol, 15 miligramos kilo día, en dosis, se divide en 3 dosis y el rango va de 5 a 7 días. También podemos usar tinidazol, 50 miligramos kilo, en dosis única, nitazoxanida, de 15 a 20 miligramos kilo día, en 2 dosis por 3 días. Es el famoso colufase. Albendazol también podemos usar en la yardiasis, y habitualmente sea 15 miligramos por kilo día, en una sola dosis, por día, en este caso, por 5 días. O una vez al día, perdón, ahí sería, ¿no? 15 miligramos kilo día, una vez al día, por 5 días. Furazolidona también podemos dar para yardiasis, 6 miligramos kilo día por 4 tomas, en un lapso de 4 a 7 días. Entonces acá la respuesta correcta es metronidazol, 15 miligramos por 5 días, que ahí le vino la alternativa a ustedes. Dosis de metronidazol para mebiasis intestinal aguda en niños es 10, 20, 30, 40, 60 miligramos kilo día. Entonces, ¿cuál es la dosis para una mebiasis? Según lo que dicen, la dosis va de 35 a 50 miligramos por kilo día, dividido en 3 dosis y por un lapso de 7 a 10 días. Para mebiasis también podemos usar tinidazol, 50 miligramos en dosis única, por kilo, perdón, por 3 días. Para momicina, 25 a 35 miligramos por kilo día en 3 dosis por 5 a 10 días. Aquí la alternativa, hay un conflicto, porque si ustedes ven, dice 40, 50, 30, ¿no? Y acá la dosis, todas las dosis que yo he encontrado, dicen que algunas dicen va de 30 a 40, otras van de 40 a 50, y bueno, en el Act Today encontré de 45 a 50.
Entonces no hay un rango, así que la respuesta puede ser 40 o 50, porque está dentro del rango. Bueno, esa fue una pregunta mal planteada en todo caso, pues, ¿no? Por la persona que la dio. Bueno, suele suceder que a veces no la plantean bien y dan dos alternativas. Niño con náuseas y vómitos, dolor hipogástrico, diarrea con moco y sangre, además de tenesmo. En su vivienda crían cerdos. ¿Cuál es la etiología más probable del cuadro diarreico? Las amebas habitualmente producen diarreas disentéricas, por supuesto que sí, pero habitualmente van con ingesta de aguas y alimentos contaminados. La giardiasis habitualmente ya hemos mencionado que dan diarreas de tipo osmóticas, no dan diarreas disentéricas. La balantidiasis produce diarreas disentéricas con pujo, con tenesmos, que van asociadas a alimentos contaminados, pero este parásito infecta también a los cerdos con una gran frecuencia. Es decir, que la crianza de cerdos y un niño que tenga diarrea disentérica hay que pensar en balantidiasis. Estrongiloidiasis ocasiona dolor abdominal recurrente y síndrome de mala absorción, pues, ¿no? También te puede producir diarreas con diarreas profusas. Cisticercosis, bueno, la cisticercosis es la ingesta de larvas de Taenia solum que producen neurocisticercosis o cisticercos a nivel musculares, pues, ¿no? Pero no tiene nada que ver ahí con la diarrea. La teniasis es diferente, ¿no? Ahí el diagnóstico es balantidiasis. Niño de 18 meses eutrófico bruscamente presenta crisis de llanto, palidez, vómitos alimenticios en un inicio y posteriormente biliosos. Deposiciones mucolares sanguinolentas en jalea de Grosella, el diagnóstico clínico probable. Ya habíamos hablado un poquito de ello, ¿no? Entonces, una malrotación intestinal, habitualmente, habíamos dicho, que este niño tiene 18 meses, ¿no? El 95% de las malrotaciones se dan a nivel del primer año de vida, y con mayor razón en los 3 primeros meses de vida. ¿Ya? Y el dolor abdominal habitualmente va con dolor abdominal, distensión, vómitos biliosos, ¿no? O sea, son los síntomas que habitualmente nos han mencionado. Apendicitis aguda, hemos dicho que la frecuencia de la apendicitis, lo más frecuente es entre 6 y 12 años y presenta dolor abdominal intenso, oncólico, vómitos, y luego los vómitos pueden producir vómitos biliosos con hilio, ¿no? Pero no hay presencia de sangrado intestinal, no es su característica. Una DAI disentérica puede ser diarreas con sangre acompañado de vómitos, fiebre y dolor abdominal, ¿ya? También te puede producir un hilio debido a la deshidratación. Podría ser también una alternativa. Amebiasis es una diarrea con moco, con sangre, con pujos, tenesmos rectal y fiebre alta, ¿no? O sea, no tiene las características que nos han mencionado. Y la invaginación intestinal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en aquellos niños menores de 2 años, ¿ya? En la cual la característica es que el niño inicia con crisis de llanto intermitente, son llanto muy enérgicos que no calma, que pueden durar algunos minutos, luego calma un rato y nuevamente vuelve el llanto, y así está de forma frecuente, y con vómitos, que al inicio son alimenticios y luego ya son biliosos. Van a encontrar ustedes distensión abdominal, ¿ya? Y la característica que les va a dar el diagnóstico es la eliminación de heces en jalea de Grosella, que son heces sanguinolentas. Sí, y habitualmente sin restos de heces, ¿ya? Y está asociado habitualmente al divertículo de Meckel, que ya lo habíamos mencionado en una diapositiva anterior, púrpura de Jeno-Schollen, ¿ya? Infecciones por adenovirus, tumores intestinales, y acuérdense algo que a veces también han preguntado, la forma más frecuente de las invaginaciones intestinales son las ileocólicas, ¿ya? Porque a veces han venido alternativas ileocólicas, ilioiliales, iliocolón, y bueno, ileocólicas son las más frecuentes, ¿ya? Entonces ahí, de acuerdo al enunciado que nos han dado en esa pregunta, es invaginación intestinal la respuesta. Un niño de 1 año que inicia una enfermedad con dolor, llanto agudo e intermitente. Al examen flexiona los miembros inferiores hacia el abdomen, evacúa una deposición sanguinolenta y no elimina flatos. Abdomen tenso que no permite la palpación profunda. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Bueno, ya habíamos mencionado, ¿no? Tiene todas las características de ser una invaginación intestinal. El cólico intestinal no tendría por qué darte deposiciones sanguinolentas. La estenosis pilórica habitualmente va con vómitos, pero no produce dolor abdominal. Habitualmente el niño solamente vomita. Era el antecedente que
que el niño comienza a vomitar a partir de a partir de la tercera semana de vida, ¿no? Acá tenemos un niño de 1 año, ¿no? Escapa de esa probabilidad. Apendicitis aguda no se presenta de forma tan intensa y el tipo de posiciones tampoco, una infección urinaria tampoco tendría por qué darte ese tipo de posiciones. Entonces ahí la respuesta correcta sería invaginación intestinal. Un niño de 5 años de edad quien desde hace 1 semana presentó parotiditis. Luego llega la emergencia con dolor abdominal agudo en epigastrio y vómitos persistentes, abdomen distendido y fiebre. La presunción diagnóstica es, hay siempre una asociación del virus de la parotiditis con el páncreas, ¿no? Y te puede dar una pancreatitis aguda. Pero vamos a resolverlo acá. Ya hemos mencionado que las apendicitis agudas son más frecuentes entre los 6 y 12 años, con dolor abdominal intenso, ¿no? Y que puede producir también vómitos. Pues la característica del dolor es que inicia, en niños puede iniciar y muy parecido al adulto también, aunque la mayoría de niños el dolor es difuso y recién cuando ya está, cuando ya hay un problema de perforación se comienza a localizar. La colicitis aguda es poco frecuente en niños, ¿no? Y cursa habitualmente con dolor abdominal en hipocondrio derecho y vómitos y fiebre. Es bastante infrecuente la colicitis aguda. Gastritis aguda, hay una historia de abdominal crónica, de dolor otipurente, ¿no? Que calma con los alimentos, ¿no? Y habitualmente no da fiebre, no tendría por qué dar fiebre, ¿no? De acuerdo al enunciado. El cólico renal asociado a infecciones urinarias que va con dolor abdominal y se irradia hacia los genitales. Pues. Bueno, acá el diagnóstico sería la pancreatitis aguda, porque la pancreatitis te va a dar dolor epigástrico intenso, con vómitos frecuentes. Este dolor muchas veces se irradia hacia la espalda, ¿ya? Produce fiebre y hay asociación. Las causas más frecuentes de pancreatitis en niños es producido por traumatismos, por si acaso. Hay infecciones virales, bacterianas, parasitarias, el síndrome urémico hemolítico, lupus y fármacos son asociaciones que van frecuentemente con una pancreatitis. Entonces, pero la causa más frecuente de pancreatitis es traumática, por si acaso, en niños. Ahí la respuesta sería pancreatitis. En un niño con abdomen agudo, la presencia que indica mal pronóstico. Un niño está con abdomen agudo, probablemente quirúrgico. ¿Cuál de las siguientes es un mal pronóstico? Niveles hidroaéreos, vómitos fecaloides, timpanismo, heces sanguinolentas, abdomen muy doloroso. ¿Qué dicen ustedes? Los niveles hidroaéreos te indican que hay una obstrucción, ¿no? Hay probablemente una obstrucción intestinal. El vómito fecaloide te indica, para que haya vómitos fecaloides, que probablemente el cuadro obstructivo sea ya un buen tiempo y que probablemente la afectación pues sea un poco más distal. Y lógicamente hay un mayor compromiso, porque para que haya vómitos fecaloides ese paciente lo más probable es que esté tóxico, esté sumamente mal. Timpanismo, bueno, no es un signo de alarma que te puede decir un mal pronóstico, ¿no? Y el vómito fecaloide va también a veces con signos de perforación, ¿no? Heces sanguinolentas, te lo podría dar un intussusección, como habíamos mencionado, ¿ya? Pero no es un signo del mal pronóstico tampoco. El abdomen muy doloroso tampoco. En este caso el vómito fecaloide de todos esos signos es el de mal pronóstico, ¿no? Por mayor compromiso. Ahora dice, un lactante de 8 kilos con hiponatremia de 120 miliequivalentes. Se desea corregir el sodio a 130 miliequivalentes. ¿Cuál es la cantidad de miliequivalentes de sodio a infundir para la reposición? ¿Cómo se resuelve esto? Primero que estamos hablando de una hiponatremia severa. ¿Ya? Es una hiponatremia severa que hay que corregirla, habitualmente hay que corregirla con cloruro de sodio al 3%, ¿no? Entonces, ¿cómo se corrige esto? Se corrige de la siguiente manera. Hay dos formas, ¿no? La que habitualmente usamos nosotros es el sodio, una fórmula que es el sodio que vamos a requerir, infundir, que es 0.6 por el peso, por la diferencia entre el sodio el sodio que deseado por el sodio actual, ¿no? Ahí en la pregunta les había dicho que tenía 120 y querían pasarlo a 130, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo a eso, este nene pesa 8 por 0.6 por 10. Entonces sería 8 por 10, serían 8 por 10 sería 80, por 0.6 le va a salir 4.8. 48, perdón. Sí.
La respuesta ahí sería 48 miliequivalentes. Esa es la cantidad que ustedes le van a dar. ¿Ya? 48 miliequivalentes. De acuerdo a esa fórmula. Y la otra forma es administrar el cloruro de sodio al 3%, 5 a 6 miliequivalentes por kilo de peso en 10 a 15 minutos y luego pasar furosemida de 1 a 2 mililitros por kilo. En realidad eso no lo usamos en pediatría. Habitualmente lo que usamos para corregir es la primera fórmula. Ya. Ahora, la presencia de líquido cefalorraquídeo con pleocitosis de predominio polimorfo nucleares, aumento de proteínas y disminución de glucosa, lógicamente en el líquido cefalorraquídeo, es más sugestivo de una MEC-TB, una MEC bacteriana, un tumor cerebral, una MEC por hongos, una encefalitis aguda. Una pleocitosis a predominio polimorfo nuclear con aumento de proteínas y disminución de glucosa, eso es. Eso es bacteriano, ¿no? Si fuera TB, el predominio es mononuclear, ¿ya? Él escapa del tumor cerebral, no tiene nada que ver ahí. Meningitis por hongos, habitualmente puede haber pleocitosis, pero habitualmente te va a dar polimorfo nucleares, ¿no? Habitualmente por hongos se ve pues criptococosis, ¿no? Acá lo vamos a ver. Y si fuera una encefalitis aguda, habitualmente es predominio monomorfo nuclear también. Al inicio es polimorfo, luego monomorfo, pero tanto las proteínas como glucosa casi no se afectan, ¿no? Muy poco. Puede estar normal o ligeramente aumentado o disminuido. Entonces, las características del líquido cefalorraquídeo, en este caso es menor de 10 leucocitos, van a encontrar ustedes monomorfo nucleares, una proteína menor de 45 y glucosa entre 35 y 110. Cuando hablamos de bacterianes, cuando tiene más de 1000 células o leucocitos, a predominio polimorfo nucleares con proteínas elevadas y glucosa disminuida. Las víricas habitualmente, como ya les mencioné, hay leucocitosis, pero en este caso menos de 300, con células en este caso que van al inicio predominan polimorfo nucleares y luego monomorfo, ¿no? Y donde las proteínas y glucosa pueden estar normal o ligeramente incrementadas. En una TB habitualmente tiene menos de 1000, ya, una MEC-TB, y a predominio monomorfo nucleares donde las proteínas se elevan muy alto y la glucosa se tira al piso. Entonces ahí la respuesta es una MEC bacteriana. Ahora dice, lactante de 8 meses presenta fiebre por 3 días. Es visto por médico quien indica amoxicilina por una faringitis. Por presentar somnolencia es llevado a la emergencia, donde se evidencia crisis tónico-clónica generalizada. Se le realiza una PL encontrándole líquido cefalorraquídeo con 150 leucocitos, ahí debe ser por milímetro cúbico, a predominio polimorfo nucleares, una glucosa 85, proteína 50. ¿Cuál es el diagnóstico? Justo lo que habíamos hablado. Primero, tiene menos de 300, ¿no? Tiene menos de 1000 también. Entonces, tiene predominio polimorfo nucleares, pero tiene una glucosa que está dentro de lo normal y tiene unas proteínas que están dentro de lo normal. No se ha afectado, ¿no? Si fuera una bacteriana, habitualmente tendría que tener leucocitos más altos, ¿no? Lógicamente a predominio polimorfo, y la glucosa debería haber descendido y las proteínas aumentado. No parece. Una MEC-TB tampoco parece, porque habíamos mencionado que habitualmente es a predominio monomorfo nucleares y la glucosa se va al piso y las proteínas se elevan así abismalmente. Una viral, menos de 300, al inicio puede ser polimorfo y luego monomorfo, la glucosa y las proteínas pudieran estar normal. Entonces acá el diagnóstico sería una MEC viral aguda. A un niño de 76 meses de edad se le realizó una punción lumbar por sospecha de una meningitis. ¿Qué características se considera normal en el líquido cefalorraquídeo? ¿Una proteína de 15 es anormal? Acuérdense que las proteínas en las meningitis lo que hacen es elevarse. Se elevan. La 15 es un valor que al menos no se consideraría como normal. ¿Ausencia de glóbulos rojos? 2 leucocitos, glucorragia equivalente a la mitad de la glicemia, eso es normal también.
Lo que no es anormal es que encuentren xantocromía, ¿ya? Eso habitualmente va con infecciones, como puede ser en algunos cuadros bacterianos y también puede ir en TB, ¿ya? Que es la coloración media xantocrómica. Ahí es xantocromía. Un niño de 2 años con esquema de vacunación incompleto. Desde ayer se encuentra irritable, con fiebre y vómitos. Al examen físico, rigidez de nuca, temperatura de 39, estudio lúdico cefalorraquídeo, glucosa en 40, proteínas en 100, recuento de leucocitos 1200. ¿Cuál es el antibiótico indicado mientras se espera el resultado del cultivo? O sea, lo primero que tenemos que saber, ¿esto qué es? Una MEC bacteriana, ya. Tiene 2 años. Dice, con esquema de vacunación incompleto. Por algo le han puesto eso de ahí. Por algo le han puesto. Entonces, si tiene esquema de vacunación completo, no sabemos qué vacunas no tiene. Entonces, ¿cuáles son los agentes bacterianos más frecuentes de una meningitis? El neumococo, la Neisseria meningitidis, que es el meningococo, y el Haemophilus influenza. Entonces, ahora, de los antibióticos que están ahí, ¿cuál cubre los 3? Por grupo etario, la vancomicina habitualmente está indicada para estafilococos, el ciprofloxacino para gram negativos, enterobacterias. Ampicilina, para esa edad, difícil. La ampicilina se da en niños para una MEC en los casos que sospechemos de Listeria monocytogenes, más no en otro germen. Gentamicina siempre y cuando sospechemos porque sea un gram negativo, pero acá estamos sospechando por el grupo etario que pudieran ser los tres. Bueno, actualmente, como ya les mencioné, por la vacunación que existe, por la cobertura de vacunación, Haemophilus influenza es infrecuente poder verlo, pero estamos viendo que acá este niño me lo ponen como esquema incompleto, entonces acá pudieran ser cualquiera de los 3, ¿ya? Puede ser neumococo, puede ser Haemophilus, puede ser meningococo. Pero el tratamiento acá correcto sería ceftriaxona, ¿ya? Hasta esperar el resultado del cultivo. Entonces la respuesta ahí sería ceftriaxona. En caso de meningitis bacteriana pediátrica tratada eficazmente, el líquido cefalorraquídeo se va a esterilizar en el 90% de los casos. ¿En cuánto tiempo? En 24 horas, en 48 horas, en 24 o 36 horas, en 4 días, en una semana. Es decir, ¿en cuánto tiempo ustedes esperan que al tomarle una o hacerle una nueva punción lumbar, debería ya el paciente tener probablemente el líquido cefalorraquídeo esterilizado? Es decir, ya no encuentran leucocitos. Lo habitual, lo que dice la literatura, es que las punciones lumbares posterior al inicio del tratamiento eficaz, el líquido cefalorraquídeo se va a esterilizar entre las 48 a 72 horas. Es el tiempo que se debería esterilizar. Por ejemplo, antiguamente en el hospital del niño, por ejemplo, se hacía, cuando los niños tenían meningitis, se les hacía punción lumbar al inicio, a los 2 días y a los 7 días, ¿ya? Y era por eso. Actualmente ya no se hace, solamente se hace al inicio nada más, y salvo que el paciente no vaya bien, se hace una segunda pele. Pero antiguamente se hacía ese tipo de punciones lumbares para poder determinar si es que el antibiótico era eficaz, ¿ya? Entonces, si a las 48 y 72 horas de hacer una nueva PL el líquido cefalorraquídeo ya está normal, es porque el antibiótico es eficaz, ¿ya? Ahí la respuesta es 48 a 72 horas. En relación al cuadro clínico de meningoencefalitis aguda bacteriana de un lactante menor, ¿cuál de los siguientes signos es menos frecuente? Un lactante menor es un lactante menos de 1 año. Fontanela bombada, rigidez de nuca, irritabilidad, letargia, fiebre, Kerner-Brudzinski. Habitualmente los signos que es casi poco frecuente que encontremos es Kerner-Brudzinski, ¿ya? La fontanela bombada lógicamente la vamos a encontrar porque es un lactante, va a estar abombada. Rigidez de nuca podrían encontrarlo, ¿ya? Irritabilidad y letargia es uno de los signos, ¿no? El trastorno sensorio es uno de los signos de una meningitis bacteriana. La fiebre también, pues, ¿no? Los 3 signos importantes en una meningitis bacteriana o en cualquier tipo de meningitis es vómitos, fiebre y trastorno sensorio. Esos son los 3 que ustedes deben parar la oreja para, si tienen los 3, sospechen una MEC.
O sea, si es así el paciente venga con solamente vómitos y ustedes sospechen que es una intoxicación, pero si viene con letargia, con somnolencia, ese paciente probablemente sea una MEC. Y peor aún si viene con fiebre, que ya viene una fiebre de 2 o 3 días de forma marcada. Lo que habitualmente no encontramos es Kerner-Brusinski, ¿ya? Al menos en menos de... el Kerner-Brusinski, la validez tiene una validez a partir de los 18 meses, ¿ya? Y la respuesta antes de esa edad es falsos positivos. Habitualmente entre el 14 y 40% de los casos nos van a dar un falso positivo. Entonces no es muy fidedigno poder hacerlo. Entonces habitualmente se hace a partir de los 18 meses. Un niño de 2 meses que es llevado a emergencia por presentar convulsiones tónico-clónicas generalizadas desde hace 45 minutos, sin recuperar la conciencia. Antecedentes de asfixia al nacer, presenta fiebre de 39 grados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Primero, es un nene de 2 meses. Ya, 2 meses que está convulsionando 45 minutos, ha tenido un antecedente de asfixia y tiene ahorita fiebre de 39. Vamos a resolverlo esto. Es una crisis convulsiva. Bueno, la crisis convulsiva es la disfunción cerebral que se produce por una descarga hipersincrónica o paroxística de un grupo de neuronas hiperexcitables y localizadas en la corteza cerebral. ¿Podría ser una crisis convulsiva? Por supuesto que sí, es una crisis convulsiva lo que tiene el nene, pero hay algunas otras características más que nos están dando. ¿Es una convulsión febril compleja? La convulsión febril compleja es aquella convulsión que está asociada a fiebre, pero que tiene crisis focales, que son mayor de 15 minutos, que habitualmente son recurrentes y que tiene un posictal prolongado. Esas son las características de una convulsión febril compleja. Acá dice que tienen convulsiones tónico-clónicas generalizadas, entonces un poco que escapa de eso. Un estatus convulsivo, el estatus convulsivo son aquellas crisis convulsivas de cualquier etiología que tienen una duración mayor de 30 minutos, o aquellas que tienen crisis convulsivas más breves, pero sin recuperación de conciencia entre las mismas. O sea, el paciente puede tener 3, 4 o 5 convulsiones de pequeña duración, pero sin recuperación de conciencia y que tienen más de 30 minutos, eso es un estatus convulsivo. Convulsión febril simple son convulsiones tónico-clónicas generalizadas que habitualmente tienen menos de 15 minutos, habitualmente son únicas, con posictal corto y un estado neurológicamente previamente sano. Ten en cuenta que este paciente ha tenido antecedentes de hipoxia, asfixia perinatal. Lo más probable es que este niño tenga alguna secuela. Probablemente, no lo sabemos. Epilepsia es la condición de susceptibilidad a episodios convulsivos recurrentes. Se cataloga 2 o más convulsiones en un año para catalogarlos como epilepsia. Entonces acá la respuesta correcta sería un estatus convulsivo, porque es un paciente que viene con convulsiones de 45 minutos, ¿ya? Viene con fiebre y viene con el antecedente que mencionan ahí el antecedente de hipoxia. Pero acá acuérdense que el estatus no interesa la etiología, lo que interesa es el tiempo. Entonces acá el diagnóstico es estatus convulsivo. En emergencia se recibe una niña de 10 años de edad que ha presentado durante 40 minutos 8 crisis convulsivas, entre las cuales no ha recuperado la conciencia. El familiar refiere que las convulsiones han tenido características tónico-clónicas generalizadas. Su diagnóstico es una niña de 10 años que ha presentado durante 40 minutos 8 crisis convulsivas, en las cuales no ha recuperado la conciencia. Es la otra parte de la definición de estatus convulsivo, ¿no? Que les había mencionado, ¿no? No necesariamente tiene que estar convulsionando los 30 minutos o más, sino que puede tener varios episodios pero sin recuperación de conciencia. Entonces ese es un estatus convulsivo o estatus epiléptico. Convulsión tónico-clónica generalizada simple no pudiera ser, pues, ¿no? Epilepsia no nos dan el antecedente si ha tenido episodios anteriores. Convulsión febril no podría ser, porque tampoco no nos están dando el antecedente de fiebre. Un síndrome de West, el síndrome de West son espasmos infantiles, ¿ya? Son espasmos infantiles que se dan en menores de 1 año y que van con un proceso de regresión, es decir, el paciente puede llegar a 2, 3 meses con un estado normal, pero comienzan a tener espasmos infantiles y comienzan a regresionar progresivamente, ¿no? Es un problema neurológico muy severo, ¿no?
son convulsiones que pueden tener hasta 30, 40 de convulsiones diarias, ¿no? Son espasmos, el niño hace espasmos acá y son convulsiones. Ahí el diagnóstico sería estatus epiléptico.